A ver si vuelven. Por ahora vamos bien, Diego y Flor. Sí, sí, perfecto. Había un dibujo, no me acuerdo cuál, que tenía como un cuervo, que justo, justo yo estaba leyendo, que era el 12 me parece. Y pasó, me dijo, qué espanto, ¿eso qué es? Justo pasó, vio la computadora y dice, qué horror, ¿qué es eso? Bien, le produjo, el artista estaría orgulloso de haber producido eso siglos más tarde, además. No Sí, venía cualquiera. distraído, pasó ahí, pum, quedó y, ¿qué es eso? Estaba, la verdad que era feo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Eh, Hoy Hola. ha sido medio cansado el domingo tuve que ser autoridad de mesa, ¿no? Claro, estás destrozado. Sí, no, Fueron muchas horas, sí, sí. muchas horas. Bien, bueno, ahí estamos. Voy a empezar después si se une alguien más. Sí, Anto, ¿qué estabas diciendo? Yo mientras comparto pantalla. Estaba como pensando, y yo decía, bueno, algo sublime, ya lo contaste, como que trasciende de todas un montón de cuestiones y como es es mucho más abarcativo que decir nomás que algo es bello. Entonces yo Ujú. pensaba que normalmente algo bello a mí me produce como emoción, muchas emociones quizás, pero que todas son similares entre sí, más o menos, diríamos. En cambio, algo sublime, como que siento, según las descripciones y viendo también lo que nos mostraste, como que produce incluso cosas contradictorias entre sí y que por ahí logran no sé si despertar confusión, pero sí como pensar que no lo entendemos a su vez. Yo algo bello lo entiendo normalmente. En cambio, algo sublime es mucho más particular, quizás, Sí, ¿no? eso que decís creo que tiene que ver con algo que dijimos en la clase anterior, que tiene que ver con que, y creo un poco lo vimos también con Becker, que el romanticismo justamente lo que cambia es esa idea de que no hay dos opuestos y uno después a partir de esos dos opuestos puede hacer una síntesis o que prevalece o sea, lo bello y lo feo. No, o sea, saben que existen esas polaridades y el romanticismo justamente lo que hace, que es esto que vos decís, no es solamente bello, también puede ser no sé qué, y no quiere buscar una solución a eso. Esa contradicción va a operar. Y me parece que es interesante para pensarlo en general, o sea, nosotros ahora lo estamos viendo con esto, por ejemplo, ¿no? Ponerle que podamos ver esa contradicción en el hecho de ver este paisaje acá arriba, mucho más claro, bla, 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 sereno, y acá abajo ver algo que ya es más del orden de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo peligroso. Digo, estas dos cosas están conviviendo en la obra, y la obra no está diciendo esto es mejor que esto, o esto es mejor que lo otro, o anulando una de las dos, o dándole más cabida a una cosa que la otra, sino que están las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Y eso es interesante del romanticismo, que no propone una solución, no es que dice, ay, porque eso es tranquilizador, y cuando el arte es tranquilizador no sirve para nada, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Como, sí, está esto que es tranquilizador y está esto que es tenebroso y todo al mismo tiempo está funcionando. Y nos sirve a nosotros para pensar también, para pensar en general, la literatura, la vida, lo que sea, ¿no? Como están las dos cuestiones que allá estemos oponiendo, están las dos funcionando constantemente. Bien, avanzo. Ay, ahora viene el de Turner que a mí me encanta. Entonces dice, bueno, este gusto por lo exótico, por la naturaleza, y qué sé yo, ya lo vimos en el anterior. Bueno, acá esta pintura es espectacular también, que se llama Naufragio.
¿no? Miren lo que es esto, es todo destrozado, la gama de colores y demás. Y de este lado tenemos al querido Turner, que el nombre debe estar acá en la otra, que no me acuerdo nunca. Claro, justo con Edgar Allan Poe. Uno podía hacer de otra manera. ¿Dónde estás, Turner? Acá. Ah, no, este es de Friedrich, no es de Turner. Caminante en un mar de niebla, ¿sí? Este que está acá, que también es espectacular, y ahora volvemos a eso. Entonces dice, en la segunda mitad del siglo XVIII también va a estar funcionando el gótico, el estilo gótico, donde van a estar patentes las desproporciones, las irregularidades, va a haber un gusto por las ruinas, por el carácter incompleto, porque todo esto en realidad también está hablando de la marca del tiempo y del paso del tiempo, ¿no? Va a mencionar que en literatura esto se ve con el surgimiento de la novela gótica, novela que hasta el día de hoy existe, porque tenemos un gótico sureño en Estados Unidos, hay gótico latinoamericano, funcionando actualmente, había un montón de gente escribiendo gótico nuevamente, digo, y también con la poesía de cementerio, ¿no? Como la idea de poemas que están ahí funcionando en el ámbito del cementerio, que de tal manera en ese momento generaron un subgénero en sí mismo. Entonces, Eco en este momento entonces va a hacer una referencia a Kant, y lo que va a decir es que Kant va a diferenciar entre lo bello y lo sublime, ¿no? Y por un lado decir, bueno, lo bello es, lo dijimos ayer, lo volvemos a decir, es un placer sin interés, sin finalidad ni objetivo, es una universalidad sin concepto, es una regularidad sin ley. ¿Sí? Placer sin interés, finalidad sin objetivo, universalidad sin concepto y regularidad sin ley. Y por el otro lado va a estar lo sublime, que lo va a dividir como en dos vertientes, y que tenemos por el lado lo sublime matemático, que por ejemplo se puede producir en la visión del cielo estrellado, que es un placer inquieto y negativo que nos hace sentir la grandeza de nuestra subjetividad y a la vez de nuestros límites, ¿no? Esto que yo les decía antes de la idea esta del cielo estrellado, de que uno mira ese cielo, ve las cantidades de estrellas, sabe todas las que no está pudiendo ver, sabe la lejanía en la que queda, sabe lo pequeño que es uno. Bueno, esto también tiene que ver, él lo llama el sublime matemático, ¿no? Y por el otro lado, tenemos el sublime dinámico, que por ejemplo, que el ejemplo que pone es el de la visión de una tempestad, y que habla de la infinita potencia de la naturaleza, y que genera, o sea, vemos que él categoriza con un ejemplo y después explica qué es lo que nos hace sentir, ¿no? En consonancia con esto que venimos diciendo, que para ellos lo importante es la experiencia que eso genera, ¿no? La reacción que genera eso. Y en el caso de el dinámico, va a hablar de malestar por la insignificancia que uno, que uno siente frente a una tempestad, y la fuerza de la naturaleza en general, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, tenemos este naufragio que tenemos acá, tendría que ver con eso justamente, ¿no? Para Kant, con un dinámico, con un sublime dinámico, con la visión de aquello que nos empequeñece. Acá claramente este barco podemos pensar que se destrozó por un naufragio, que puede haber sido por una tempestad o por las fuerzas de la naturaleza, y que frente a eso no tenemos nada más que hacer. Nuestro barco, tan bien hecho por el hombre, bla, 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 cesa de existir. Y por el otro, perdón, Antonella, tenés la mano levantada. No, profe, con respecto a eso justo se me ocurrió, sin que lo diga, sin conocer el concepto, lo mismo, ¿no? Una vuelta en una de otras clases di un ejemplo similar, por ejemplo, cuando vos te das cuenta y descubrís como ser humano que frente a la naturaleza, como esto de lo pequeño de no poder hacer dos cosas al mismo tiempo o no poder estar en distintos lugares de forma simultánea, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cuando cae la lluvia, no poder, por ejemplo, no sé si alguno hizo eso alguna vez, pero como que uno tiene esa cosa de probar qué gusto tiene las gotas de lluvia, ¿no? Y pensar que al mismo tiempo que uno quiere tener como una experiencia así como referida al gusto, o a veces al aroma, no puede tener al mismo tiempo una experiencia visual.
¿no? Por ejemplo, cuando olemos una flor o lo que sea, como uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero qué bonito sería poder tener como reconfortar esta parte, si se quiere, del gusto y del olfato, al mismo tiempo que reconforta la parte visual. Pero normalmente uno cuando hace eso lo que atina a hacer es cerrar los ojos. Entonces ahí como que yo me siento pequeña, en el sentido de como lo que pasa con la tormenta, todo eso, me siento pequeña, me sale medio neutro, me siento chica, así como que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, pero yo sola no, sino digamos el ser humano en sí. Y el hecho de qué limitante es nuestro momento de disfrute o de pesar también si se quiere, pero en este caso como uno ese tipo de sensaciones las busca para disfrutar, si se quiere, de oler una flor o lo que sea. Así que eso, profe. En ese sentido, igual como que lo que vos estás refiriendo me parece que tiene que más que ver con una experiencia humana del humano, ¿no? Porque es más con las propias imposibilidades humanas que vos estás hablando de los sentidos. Acá me parece que está más puesto en el afuera, por eso es una experiencia subjetiva, pero no tanto de sí mismo, sino una experiencia subjetiva en relación con el afuera, que para ellos siempre va a ser la naturaleza, ¿no? Como Ah, faltaría como ese otro término. En ese sentido, ahora sí, esta otra que les quería mostrar acá, que a mí me encanta, que ya el nombre es espectacular porque es Caminante en un mar de niebla, ¿no? Ahí ya tenemos una metáfora, el título mismo de la obra, porque no hay el mar no es de niebla, ¿no? Y justamente tenemos una metáfora en la que se están uniendo eh, dos instancias o dos objetos de la naturaleza, la niebla y el mar, ¿no? Acá hay de todo. Pero tenemos sí la figura humana, el caminante, que está ahí parado. Y me parece que es interesante lo que dice Eco, que dice, bueno, acá que en este cuadro Friedrich busca representar lo sublime, ¿no? Y entonces tenemos al humano, al hombre de espalda, mirando escenas, una escena sublime ofrecida obviamente por la naturaleza, porque las escenas sublimes las va a ofrecer la naturaleza para los románticos, y efectivamente lo que están mirando es espectacular, ¿no? Como esta cuestión de las montañas, la niebla, acá se ven otras montañas más cerca, árboles, la altitud, está como en una posición alta, que no es común para los hombres llegar a esas alturas y demás, después de haber caminado. Muy interesante la ropa, como todo lo oscuro, esta cuestión medio de los románticos, ¿no? De la vestimenta como más oscura y demás. Y lo que dice Eco que es interesante es que en realidad Friedrich no está representando acá lo sublime, sino que está representando nuestra experiencia de lo sublime. ¿Por qué les parece que dice eso? porque es la experiencia de él que está viendo. Exacto, porque a nosotros los espectadores del cuadro nos pone en la misma posición que el hombre que está viendo lo sublime, ¿no? Lo que yo no entiendo, profe, bueno, sí, lo entiendo, pero sería genial hacer un antes, como un verlo desde otro lado. Por ejemplo, que el chabón que pensamos que está viendo el paisaje, en realidad, no sé, está viendo un gusanito por ahí pequeño que se da en la roca y no toda esa No, inmensidad. ahí ya no, eso es no entrar en el juego que propone la obra. No, Digo, no, bueno, la me interesa. se llama Caminante en un mar de niebla. El caminante está mirando ese mar de niebla. Y lo que tiene al costado, profe, porque mi vista no funciona muy bien últimamente. No, pero lo que tiene al costado, ¿qué es? ¿A qué te referís con el costado? ¿Qué lado? ¿Izquierdo, derecho? Como un palito que le Ah, sale. un bastón, debe tener un bastón porque para hacer esas caminatas se tenían que ayudar con bastones. Claro, Se qué utilizaban mucho interesante. en esa época, ¿no? Eran un símbolo también de cierta clase social y salir a caminar con el bastón en la mano, porque bueno, también no estaban caminando en zapatillas como nosotros, estaban con esas botas y qué sé yo, me imagino los resbalones que te pegarías, ¿no? Entonces sí, justamente es esa la idea, de que el autor acá está tematizando, y esto, ¿quién estaba en la clase anterior? Cristina estaba, y yo igual les dejé el video de las meninas que vimos el otro día en la clase presencial. Esto, piénsenlo también, tiene mucha relación con el tema de la perspectiva que vimos en las Velázquez, cualquier cosa, en las meninas de Velázquez. Digo, ahí hay todo un juego con la perspectiva, con dónde se ubica
el espectador de esa pintura, con quién está referenciado adentro de la pintura y demás, que también se está dando en cierta manera acá. Obviamente no es lo mismo, buscaban cosas distintas y qué sé yo, pero es muy interesante cómo juegan con esta idea de la perspectiva de nosotros los espectadores, ¿no? Porque digo, en este cuadro de acá arriba no hay, o sea, hay una perspectiva que es, bueno, se está mirando esto, ¿no? Podría ser como una cámara omnisciente que está mostrando eso. En cambio acá hay una figura humana que nos señala a nosotros, porque este cuadro se podría haber hecho sin esta figura humana y que fuera un paisaje sublime. ¿Por qué el autor decide, por qué el pintor decide incluir entonces a el espectador? Porque lo que nos está queriendo señalar es la experiencia de ese, para que nosotros tengamos esa misma experiencia y para que nos demos cuenta de que estamos parados en la misma posición que él, ¿no? Para que nos dé una perspectiva. Sí, Diego. Que es como para indicarnos cómo ver, ¿no? Sí, o Cómo para parar. hacer presente la figura humana, porque lo sublime no es la naturaleza sola, lo sublime es la experiencia humana de la naturaleza. Y en este cuadro eso está mostrado. Tenés naturaleza y tenés figura humana. ¿Se entiende? Sí, Diego. Sí, el tema es que, por ejemplo, al poner también a la persona da una idea de referencia para generar también vértigo, porque si vamos al caso, está paradito en unas piedritas que... Sí, 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 eso también, pero digo, si lo pensamos, No, esto era más bien, si lo pensamos desde el lado, bueno, ¿cómo está construido acá lo sublime romántico en este cuadro? Obviamente que sirve para un montón de cosas, sirve para dar perspectiva, sirve para que el paisaje en un punto se luzca más, porque vos pones una figura humana y es mucho más impactante esto que vos está diciendo por la perspectiva y por pensarte a vos mismo parado ahí, que si el paisaje hubiera sido pintado solo, ¿no? Sin esa figura ahí funcionando. Sí, Antonella. Yo pensaba también que esto tiene mucha más fuerza por una experiencia que excede a lo que yo estoy viendo ahora, que es que yo interpreto que este chabón hizo todo un recorrido para llegar ahí, o sea que realmente caminó por ahí. Por ahí si está con otra vestimenta o lo que sea, no me da esa sensación. Y me parece muy atractivo pensar, bueno, todo vestido así, una secuencia donde, no sé, trayéndolo a Loy ya, pero no sé, ponerle, lo tiró un helicóptero y vos te comes el cuento, pero bueno, justamente lo sublime es no solo en el concepto este visual que se ve realmente sublime, sino que hay algo que excede a la imagen, ¿no? Que a mí me llega a profundizar más en la imagen, pero sin que lo muestre esa misma imagen. Sí, Es como el totalmente. resultado de otra acción en algún No, y punto. esto que vos decís es como el impulso y el deseo de esa figura humana de ir al encuentro con la naturaleza y al encuentro con lo sublime. No es algo que se presenta porque sí, sino que es algo que ellos van a buscar y tiene que ver un poco con esto que decíamos antes de los viajes. ¿Te acordás? Que era como, bueno, el deseo de los viajes tenía que ver con esto. Era gente que agarraba y se hacía una caminata hasta la cima de una montaña para poder ver ese paisaje, ¿no? Hay un interés en movilizarse y salir en busca de eso. No se te va a presentar lo sublime en tu casa tomando un té, sí se te va a presentar si salís y bueno, o viajás a otro lugar o te estás en contacto con la naturaleza, etc. Sí. Ah, No, era un intento de emoji riéndose, pero funcionó ah, mal. ok, De bien. Vamos entonces, así vamos bien con el tiempo. Porque esto ya está, creo que no queda nada más por... Bueno, acá de nuevo en esta última funciona lo mismo, que también es del mismo autor, de Friedrich, entonces ya vemos acá un sistema, digo, no en una sola, sino en dos de sus obras, que se llama La luna sale sobre el mar, ¿no? De nuevo la idea de luna y la idea del mar, tenemos ya en el título dos referencias a la naturaleza, y de nuevo tenemos acá tres figuras humanas, en este caso, mirando eso, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros estamos en la misma posición y no solo viendo el espectáculo de la naturaleza, sino que estamos viendo a personas viendo el espectáculo de la naturaleza. ¿Se entiende? En ese sentido es como recurrente la pintura. Hay dos cosas que estamos viendo y ellos ven una. Y tiene que ver, bueno, con esto que estuvimos hablando nuevamente, de posicionar la figura humana ahí adentro. Bien. Vamos entonces al 12, que es el otro que nos quedaba, que es sobre la belleza romántica, ¿no? Todo esto nos resirve para española también.
Bien. Bueno, Eco lo que va a sostener es que el romanticismo, más que un movimiento, él va a decir que es un conjunto de características, actitudes, sentimientos y sus relaciones, perdón, originales. ¿Sí? Entonces, romanticismo va a ser características, actitudes, sentimientos y sus relaciones originales. Lo que va a decir es que lo que es original es el vínculo que se da entre las distintas formas y que van a estar dictados por los sentimientos y por la razón al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que hace un rato habíamos hablado de las oposiciones o de las contradicciones que en la mente romántica no se van a superar, no se va a decidir una por sobre la otra, sino que van a convivir, ¿no? Como vimos en el cuadro ese en el anterior. Y dice que esto va a ser una novedad del romanticismo, esta forma de pensamiento. Porque antes quizás era más común, hablo también como hasta a nivel de la filosofía, ¿no? Digo, pensar dos cuestiones que son contradictorias u opuestas y pensar, bueno, de forma resolutiva, bueno, esto se tiene que resolver de alguna manera, ¿no? Tiene que haber o una síntesis de esto, o una de las dos posiciones tiene que estar por encima o tomar a la otra. Y acá los románticos van a decir, no, las dos cosas conviven juntas al mismo tiempo y no es necesario resolver nada en eso. Como una especie de, bueno, hay que aprender a convivir con esa incertidumbre, ¿no? Con esa idea de que sí, las dos cosas funcionan al mismo tiempo, son opuestas, son contradictorias. Y me parece interesante porque también es una forma de pensar el arte o pensar la filosofía desde un punto de vista que no tiende a el cuento con final feliz. ¿No? De que, bueno, sí está esto, está el otro que se opone, bueno, gana este y al final entonces este es el que gana ese pleito o esa oposición. Acá no va a estar esto, no va a haber una resolución, va a ser un continuo juego de oposiciones sin resolución. En ese sentido, la belleza va a marcar él que tiene algo interesante, que es acá la belleza que se va a poner en juego, lo podemos ver en esta, por ejemplo, de acá, la Magdalena penitente, que la belleza va a estar rodeada de un aura del orden de lo demacrado, cercana a la muerte. Y en este sentido, entonces hay una cierta contradicción para lo que se pensaba antes, ¿no? La idea de lo bello nunca está asociado a la muerte, la belleza y la muerte no van de la mano, la belleza y lo demacrado, o caras que parecen sí demacradas, enfermas o lo que sea, nunca, pero para el romanticismo sí. Recuerden que cuando hablamos el otro día el otro día, como se fue hace un montón, de Becker, que habíamos hablado, ¿no? De esta idea de cierta fascinación con la muerte y demás, bueno, tiene que ver justamente con esto. Entonces pueden funcionar en una misma obra la idea de belleza y la idea de demacrado, la idea de belleza y la de la muerte, acá lo tenemos muy claro, ¿no? Incluso hasta hay una calavera acá abajo, y la cara de ella, el cuerpo, todo, y bueno, y el paisaje que se ve atrás. Bien, entonces la belleza va a decir que deja de ser una forma y se vuelve bello lo informe en el sentido de lo que no tiene forma, lo caótico. Todo eso va a pasar va a formar parte del repertorio de lo bello. Él después va a mencionar, pensando, acá estamos, la belleza romántica y la belleza novelesca. Este Ofelia es espectacular, me Ah, encanta. esa me gustó. Esa me gustó. Es espectacular. Bien, bueno, él va a decir entonces que se produce el surgimiento de un nuevo tipo de novela en la que influye la idea romántica de la belleza. Y la idea romántica de la belleza tiene que ver con las pasiones. Entonces, en estas novelas nuevas, los personajes se van a ver inmersos en pasiones irrefrenables, de las que no van a poder salir. Y bueno, ¿qué va a pasar con eso? Va a ser el leitmotiv de la clase de hoy. Va a ser trágico, obviamente, ¿no? Porque si uno se deja llevar o si las pasiones son tan fuertes que uno termina siendo arrollado por las pasiones y el final va a ser trágico.
porque los protagonistas de estas novelas frente a estas pasiones se van a encontrar indefensos y no van a poder hacer más nada. ¿Sí? La pasión va a hacer con ellos lo que la pasión quiera. Entonces va a decir que la belleza romántica hereda de la novela sentimental el realismo de la pasión. Digo, porque antes se podían representar pasiones que siguieran siendo bellas en el sentido de que no arrastraban a la ruina a sus protagonistas, ¿no? Como que llegaba un momento en que esa pasión se encauzaba, o bajaba de intensidad, los protagonistas la lograban domar y bueno, todo seguía siendo lindo y alegre. Bueno, acá eso ya no va a pasar más y es un poco como en la vida misma, ¿no? Nosotros tampoco somos siempre tan capaces de dominar nuestras pasiones que nos pueden llegar a consumir. Otra idea que también marca es la de la relatividad de la belleza, que tiene un poco que ver con lo que vimos antes. Bueno, si lo bello es una imagen de una mujer bella tradicionalmente, pero también lo bello es una mujer demacrada o una mujer que parece que está muerta o una mujer que está muerta, entonces la belleza empieza a ser mucho más relativa. ¿Qué es lo bello? Lo que es bello y también es bello lo que antes no era bello, ¿no? Lo que era feo y lo que era desagradable. Y en ese sentido también me parece importante, ¿no? Como una suerte de apertura del ideal de belleza o de la idea de belleza. Sí, Anto. No, sí que eso me hace reflexionar mucho porque pese a que, bueno, esté muerta, si la encontráramos en otro estado, digamos, seguiría cumpliendo con esos prototipos de belleza tradicionales. No sé si me explico. Sí, O pero sea, la idea es la siguiente, ¿cuándo fue representada? Porque para eso, en ese sentido, podemos decir, bueno, no sé, todos los bebés son bellos, entonces en un punto todos fuimos bellos. Digo, la idea es el exacto, momento de la representación, el momento en que el artista elige representarlo y de qué manera. Digo, este cuadro no existe. claro, Es claro, que este personaje que estuvo acá fue joven, está inventado. Entonces, exacto. digo, el momento de la representación, qué es lo que elige representar, siempre piensa en eso. Cuando hablamos de arte, incluso de literatura, tipo, no había una página escrita y ahora hay 120 de algo. Bueno, esta persona, este escritor, esta escritora, que lo creó todo desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué decidió crear y qué decidió no crear? Siempre es una pregunta interesante para saber lo que estamos leyendo. ¿Por qué creó esto y no otra cosa? ¿Qué está dejando afuera? O en el cine, ¿qué está quedando fuera de campo? ¿Por qué el director muestra esto en esta secuencia y no muestra otras cosas? Y los directores interesantes juegan un montón con el fuera de campo, con lo que no se ve, no sé, Hitchcock todo el tiempo. Claro. Son preguntas que ayudan a poner a la hora en cierto contexto. También en que, bueno, estas cuestiones que ahora abordamos me traen a la actualidad en el sentido de que son como continuas reversiones. A mí me gusta mucho un fotógrafo, que ahora no recuerdo el nombre porque no es de acá, tiene un nombre muy raro, que le gusta fotografiar, o sea, su estilo es fotografiar cadáveres. Mm. Entonces es tremendo porque, o sea, no voy a decir, bueno, pero la verdad que lo que hace es bello, pese a que yo sé que son literalmente cadáveres. Bueno, Y me parece, no, en serio, me parece que como es muy grotesco al verlo, pero a su vez dentro de su grotesco tiene una belleza muy peculiar. Después hay otro fotógrafo que le gusta retratar muchedumbres desnudas, pero como en función de realizar hasta como un acto de revelación. Por ejemplo, no sé, están desnudas, no te tiro en el obelisco, sí. pero incluso se puede interpretar ahí como una búsqueda de algo, de justicia o de algo. Y a mí me llama la atención de esta imagen que también acompaña, volvemos con lo de la naturaleza, porque la naturaleza la acompaña con el hecho de las flores que uno ve que claro, que caen, parece obvio que ella tiene unas en mano, Ujú. pero al caer ella, cae la naturaleza junto a ella un poco. No Eso solo cae en la naturaleza, me parece muy bien tu señalamiento, también me lleva a pensar que en realidad la naturaleza le está proveyendo un sepelio. claro, Acá ella está en esta especie de lago, de este río, ¿no? Que le hace de ataúd.
O sea, el río encajonado la encajona como en un ataúd, las plantas y las flores de a su alrededor la rodean, como cuando uno en un ataúd pone plantas y flores. Digo, la naturaleza es la que le está dando como su sepelio en un punto. Bien. Sí, Eh, muy fuerte. entonces habíamos dicho, esperen que ya no sé dónde quedé. Habíamos quedado en la relatividad de la belleza. Vuelve a mencionar la idea de que, bueno, aparecen imágenes, hay un auge de imágenes variadas, sorprendentes, insólitas, exóticas y orientales por esta cuestión de los viajes, ¿no? Entonces todos estos viajes también terminan redundando en ciertos motivos que comienzan a aparecer en la pintura. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, Mujeres de Argel, de Delacroix, ¿no? Estas claramente son mujeres que no pertenecen, no son mujeres blancas europeas, que sería lo esperable. Y después dice algo que tiene que ver con una cuestión que vos mencionaste antes, Anto, hay un apartado de este capítulo que se llama La belleza vaga del no sé qué, que habíamos hablado del no sé qué. Y dice, bueno, eso es aquello lo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Y tanto el sujeto y el objeto bello como lo que despierta en el espectador, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto que veníamos diciendo de la imposibilidad del lenguaje, de esto sobre lo que ellos están trabajando. Entonces, bueno, una forma de dar cuenta de eso es hablar del no sé qué. Esta cosa tiene un no sé qué que la hace bella. Y es imposible de decir o de describir con precisión, justamente porque el lenguaje nos resulta una limitante en este caso. ¿Siento? Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. ¿Puede ser también? ¿De qué ¿O estás no? hablando? No entendí lo de tu casa, ¿qué? Es una canción, un tango que dice, ya me Ah. alejo de tu... Y me voy ya ni sé dónde. Como que no dice el lugar a donde se va. Podría entenderse como de no Pero poder ya ni explicar. sé dónde, espera, acá lo importante es, Sí, porque vos ahí estás proponiendo un ya, que es un adverbio de tiempo, un sé, que es el verbo saber, y un dónde, que es un adverbio de lugar. En el no sé qué tenés la idea de saber, de nuevo, sí, pero pero ella dice, ya ni sé dónde. ya ni sé dónde, ok, tenés el no, la negación absoluta, y el qué, que está elidido. Es un deíctico que no tiene, ¿no? No tiene referencia. Claro, Me iría parece mejor que es un poco más fuerte. ternura, Sí, ternura, qué sé yo. Ahí a Luis me dice sí, también. pero Y sí, qué sé, está bien. ahí va mejor. Sí. Bien, El otro es más polémico. bien. Después también va a estar hablando de un poco de Rousseau, ¿no? De cómo influye Rousseau en el pensamiento romántico. Y va a decir que, bueno, que lo que plantea Rousseau es que el hombre moderno es fruto de la degeneración de la pureza originaria, ¿no? Éramos todos puros en un comienzo, bla, 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 pero en la actualidad de ese momento hemos sido, las personas, la humanidad había sido degenerada. Y entonces, si las personas habían sido degeneradas, habían sido vivido un proceso de degeneración debido a la primacía de la razón, porque estamos, o sea, Rousseau lo plantea en un sentido de, bueno, el hombre como ser racional, que se elige que se rige por la razón, esto en realidad lo que produjo fue un hombre degenerado, una sociedad degenerada. Entonces, la razón no nos va a servir para batallar en contra de eso, porque la razón es la que nos trajo acá en un primer lugar. Entonces lo que pensaba Rousseau era, bueno, hay que luchar en contra de esta degeneración de la humanidad con armas nuevas, ya no con la razón, porque es en parte la culpable de porque estemos como estamos. Entonces él va a mencionar a los sentimientos como armas nuevas, a los sentimientos, a la naturaleza y a la espontaneidad, ¿no? Y estas ya son, excepto espontaneidad, pero las otras las venimos pensando, o sea, la idea de los sentimientos es lo que venimos viendo sobre la necesidad o la importancia que le dan a lo que expresan, ¿no? Estas pinturas o estos poemas o lo que sea, los sentimientos que expresan y también los que generan el espectador, la naturaleza, hace rato que estamos, ¿no? Ya hablando del tema de la naturaleza y bla, 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 y la espontaneidad como forma de actuar no
no razonada, no calculada, la razón en el sentido de calcular, bueno, cómo voy a actuar de tal o cual manera, eso tiene que ver con elucubraciones de la razón, y en cambio la espontaneidad se escaparía de esta vertiente. Entonces va a decir en relación con la naturaleza que lo sublime justamente no puede captarse con las herramientas de la razón, porque es misteriosa, porque es informe, sino que se experimenta directamente, ¿no? Y esto tiene que ver con todas estas otras cuestiones que ya estuvimos mencionando. Entonces, es interesante porque, voy a ir un poco más rápido, porque ya estamos por llegar a la hora, pero este malestar de época del que habla Rousseau, la rebelión que él va a poner, eso es interesante pensarlo, se va a expresar a través del sentimentalismo, de la búsqueda de emociones, etc. ¿No? Entonces, es interesante pensar que se proponga una revolución del sentimentalismo, de las emociones, de la naturaleza, y dejar de lado un poco el punto de vista racional. Después vuelve a mencionar la idea, estoy pasando rápido para ver, bueno, no vamos a llegarlo, no importa, lo vemos la clase que viene. Esta idea de verdad, de mito y de ironía, pero no, prefiero parar acá, así no me meto con ideas nuevas y cerramos bien. Sí, vamos a recordar lo siguiente, el lunes que viene es feriado, vamos a poder descansar, pero recuerden que el martes 22, entonces tenemos la comprobación de lectura acá sincrónica, ¿sí? De, nada, estos 3 capitulitos de Eco y del 19 de Gombrich. Va a ser algo muy breve que va a tomar, nada, 40 minutos, porque después tenemos que empezar con un texto de Hobsbawm, que obviamente no lo van a leer para la próxima que viene, porque van a estar leyendo y terminando de leer lo otro, pero ese lo voy a dar yo, que es un texto, es un capítulo del libro La Era de las Revoluciones, es el capítulo sobre las artes, ¿sí? Ahí tienen puesto todas las páginas y bla, bla, bla. Y con eso nos vamos a ir metiendo un poco. Seguimos en este periodo, pero vamos a ir adelantando y vamos a ir viendo después, más adelante, cómo llega el romanticismo al Río de la Plata, y lo vamos a ver de la mano de mi cuento favorito, ustedes ya lo saben, El Matadero de Echeverría. Y entonces vamos a leer El Matadero de Echeverría, y un textito de Cohen y un textito de Piglia sobre eso, para pensar un poco todas estas cuestiones que estuvimos del romanticismo, bueno, de qué manera también las podemos ver, que no está trasplantado, no va a ser igual en Europa que en Argentina, que en Latinoamérica, pero bueno, es interesante ver cómo se hacen esos movimientos entre lo que estaba pasando en Europa, qué se toma de eso acá, por qué motivos estéticos, políticos, sociales, etcétera, que son siempre muy interesantes, y que si nos vamos a dedicar a enseñar, seguramente vamos a enseñar en algún momento de nuestras vidas literatura argentina, y El Matadero de Esteban Echeverría es fundacional de la literatura argentina. De hecho, David Viñas dice, la literatura argentina comienza con una violación, porque para él la literatura argentina comienza con El Matadero, donde efectivamente sucede una violación. Y bueno, con esta frase así rimbombante y concita, los dejo porque ya es la hora. Así que nada, lean para la próxima clase y eso, y aprovechen para descansar el lunes. Bueno, Cualquier gracias, cosa profe. me escriben. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, buenas noches. buenas noches. Algo estaría tocando y no cierra esto. No te preocupes, ahí yo también estaba como listo. Buenas noches, Nos Florencia. vemos. Chao, chao.